Buenos días, hermanos y hermanas. La, la vida cristiana es una batalla. La misión de Dios también es una batalla. Pero en esa misión de Dios, Él ha prometido ir con nosotros. Tenemos un Dios todopoderoso. Me parece verdaderamente increíble que esté hoy acá en este púlpito. Yo me veía ahí el martes. Me veía ahí y vi a varios hermanos ahí. Leamos este versículo. Dice Salmos 116. Te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora. Ahora es hoy. Ahora no es mañana. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Hermanos, muchas cosas en el ministerio se sufren y se luchan. Se sufren y se luchan en la soledad, en lo secreto. Pero el gozo y la gratitud es para ser expresada en el pueblo de Dios. Y eso es lo que quiero expresar esta mañana a nombre de todos los hermanos que hicimos la voluntad de Dios el fin de semana pasado. En nombre de mi esposa, en nombre de Carmen, en nombre de Keiner, de su esposa Mariana, de Melissa, de Keinercito, de Ronnie Cantillo, en nombre de José Andrés, en nombre de nuestra hermana también Jimena y en el nombre mío. Queremos expresar al pueblo de Dios nuestra alabanza y nuestra gratitud a Él por lo que Él hizo el fin de semana pasado, justamente hoy hace 8 días. Y lo hacemos con un propósito. Y yo creo que el propósito que Dios tiene para que compartamos nuestro agradecimiento y nuestra gratitud entre todo su pueblo es para que juntos como iglesia, nos unamos, continuemos proclamando alabanza y agradecimiento a Dios. Porque tenemos un Dios grande, porque tenemos un Dios poderoso, porque tenemos un Dios hacedor de maravillas, porque tenemos un Dios de milagros, porque tenemos un Dios, como cantamos ahora, Él no olvida nunca ninguna de sus promesas. Él no las olvida. Él siempre las cumple. Estamos asombrados del poder de Dios. Antes lo leíamos, antes lo predicábamos, pero el domingo pasado lo vivimos, Dios, hermanos de la iglesia. Experimentamos eso. Experimentamos el poder
poderoso y majestuoso de Dios. Estamos maravillados de la provisión de Dios, porque la provisión de Dios, o la providencia más bien de Dios, es la que prevalece, hermanos, ante aquello que por razón humana parece imposible e increíble. No hay explicación humana, no hay razonamiento humano que pueda explicar el milagro del domingo pasado. No lo hay. Estamos admirados de poder haber experimentado la promesa de Dios. Una de las tantas promesas que están en las Escrituras. Pero el Salmo 159 dice: el Dios de mi misericordia. Es un Dios de misericordia personal. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Eso dice la Biblia en el Salmo 59, Dios. Eso lo experimentamos el domingo pasado. El Dios de misericordia estuvo delante de nosotros. Por supuesto, en la vida cotidiana lo vivimos todos los días, pero la forma en que lo vivimos el domingo pasado es una forma sobrenatural, poco creíble al entendimiento humano, poco creíble. Estamos agradecidos con el Señor. Por eso la Biblia dice en el Salmo 9:1, salmista decía: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Por supuesto, no tengo el tiempo para contar todas las maravillas que antes, durante y después Dios ha hecho a través de estas circunstancias difíciles que hemos vivido. Pero esta mañana yo quiero alabar a Dios, alabarle a Él con todo mi corazón. Decirles a ustedes, iglesia, que tenemos un Dios grande, que vale la pena vivir para Él. ¿Sabes? Si yo hubiera estado el martes acá, o alguno de mis hermanos acá, hubiera sido una muerte, aunque suene un poco raro, extraordinaria, porque estábamos sirviendo al Señor. Porque si Dios nos hubiera llevado haciendo su voluntad. Hermanos, seguir la voluntad de Dios, hermanos, es salir de nuestro confort. Hacer la voluntad de Dios es ir a donde Él quiere que vayamos. Aunque tengamos que pasar por caminos y circunstancias y situaciones difíciles. Pero tenemos la promesa, Él va delante de nosotros. El anterior, estuvimos donde Samuel. Y fue un viaje muy atípico a los que tradicionalmente hacemos en esta zona. Totalmente atípico. Siempre que hemos ido ahí hacemos un club de niños o vamos a ayudarle a hacer una reparación, hacer esto. Pero el hermano Samuel me pidió que deseaba que fuéramos a hacer evangelismo, como dicen, puro. Nada de club, sino evangelismo casa por casa. Y eso fue interesante. Quiero decirles algo, hermanos. Dios maneja los hilos de la vida. Y no fue por casualidad que a mi esposa y a mí nos diera COVID. No fue por casualidad. 2 semanas antes de este viaje. 2 años y resto han pasado de la pandemia. Hemos pasado situaciones más complejas para ser de alguna manera contagiados. Pero qué curioso, 2 semanas antes de un viaje misionero nos enfermamos los dos de la manera más extraña de COVID. Los dos juntos. Les he dicho que todo proyecto de Dios debe ser bañado en oración. ¿Sabes? Esas 2
o esa semana y poco más de una semana que estuvimos enfermos. Estábamos ahí en la casa sin hacer nada, enfermos, pero oramos, nos unimos a orar mañana, tarde y noche. Y entre todas esas oraciones, por supuesto, bañamos todo lo que Dios está haciendo entre nosotros. Pero una de las oraciones más grandes tenía que ver con el viaje a Colorado o a Buenos Aires, porque eran los que estábamos ella y yo involucrados. Y oramos mucho por esto. Hermanos, vimos la mano de Dios. Dios nos dio un equipo en unidad con un mismo sentir. Trabajamos desde que llegamos todo el sábado, evangelizando casa por casa. Solo paramos para almorzar y tomar un café. Y al final de la tarde concluimos evangelizando. No les voy a explicar o dar explicaciones sobre los testimonios que vimos, pero un día esto les voy a decir muchos de esos testimonios. 10 almas vinieron a los pies de Cristo. El sábado había una presentación a las 5:30 de alabanza que iba a ser José y Melissa, y una película que iba a presentar Samuel. Fue un día de mucho trabajo, de mucho gozo, de mucho fruto. El domingo celebramos por la mañana el 6º aniversario de la Iglesia Bautista del Calvario en Buenos Aires. Fue un hermoso tiempo, hoy hace 8 días en este lugar. Un tiempo especial de alabanza también. Un tiempo donde expusimos la palabra de Dios. A la 1:45 regresábamos gozosos, felices, animados, cuando Dios nos mostró un milagro. Fue algo extraordinario ese 6º aniversario en esta iglesia, como pueden ver ahí en las fotos. Muchos niños llegaron. Una persona que se convirtió al Señor el sábado llegó con su familia. Fue algo hermoso. Habían transcurrido 25 minutos cuando íbamos de camino. Íbamos escuchando y cantando, aunque no lo crean, mi esposa y yo, porque Dios durmió a Carmen en ese momento y ella se acostó en el asiento de atrás porque había trabajado toda la mañana ayudándole a Rebeca a preparar el almuerzo para todas las personas de Colorado y de Buenos Aires. Y ella se durmió. Si no hubiera pasado eso, si Dios no la hubiera dormido, ella no hubiera sobrevivido. Pero Dios lo hizo. Entonces mi esposa y yo veníamos cantando, poniendo música y veníamos cantando a la vez. Segundos antes, en el momento que sucedió, cantábamos esto: mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de Dios. Y en ese momento vimos la avalancha encima de nosotros. Vimos ese tráiler cargado de piña, descontrolado totalmente y volcado encima de nosotros, sobre Keiner, que fue el primero que agarró y después se lo arrastró y se lo trajo contra nosotros, y el cabezal encima de nosotros. Veníamos cantando esa estrofa: tú ganas batalla, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Se cumplió esa promesa de Dios de las maneras más increíbles. Daniel, hágame el favor y pon ese audio.
Este audio lo expresó un policía en el momento en que llegó al lugar de los hechos. De momento no tengo ninguna persona fallecida en el lugar, me parece fenomenal, gracias a Dios. Increíble, pero cierto, un milagro. Dios se glorificó de esa manera, no solo por el testimonio de este hombre, sino todas las personas que estaban en ese momento ahí. Dios se glorificó diciendo: yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios de milagros. Los expresaron ahí los inconversos, los expresaron en el hospital de Buenos Aires, lo expresaron en el hospital de Pérez Celedón. Un milagro, sí, un milagro, pero el milagro es de Dios. Dios se glorificó de las maneras más impresionantes. El 30 de abril yo les prediqué un mensaje acerca de Nehemías. El título de aquel mensaje se llamaba, o se llama, bajo las amenazas del enemigo. Y dije: Satanás usará todos los medios para desanimarnos, con tal de que no terminemos la tarea que el Señor nos ha encomendado. Él usará todos los medios, usará todas las circunstancias posibles para desanimar al pueblo de Dios. El 5 de junio les prediqué un mensaje que se llamaba Palabras para los desanimados. Y leímos estas hermosas palabras de Ageo 2:4, cuando Ageo anima a su pueblo y les dice un mensaje de parte de Dios. Hablando del Señor, yo estoy con vosotros, dijo Jehová. Yo estoy con vosotros según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dios ha estado en medio de nosotros. Y les dije, ese 5 de junio, pase lo que pase, tenemos que seguir extendiendo el reino de Dios, porque Jesús está con nosotros. Él dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Y Pablo experimentó la promesa de Dios cuando él fue llevado ahí a Roma, y él dijo: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Hoy nosotros podemos decir esto: el domingo en la tarde estuvo el ángel de Jehová, de quien somos y a quien servimos. Estas palabras literalmente, hermanos, las experimentamos. Ya no son palabras solamente teoría, es que la experimentamos, hermanos. La vivimos. Y la vivimos para un propósito, no solamente a nivel personal, sino para un propósito para la iglesia. Porque, hermanos, se trata del Señor, se trata de Dios, no se trata de nosotros, se trata de extender el reino de Dios. Todo el grupo, hermanos, a nombre de todo el grupo, queremos expresar nuestro agradecimiento a la iglesia por sus oraciones, por la forma en que se han interesado, nos han escrito, nos han llamado, nos han enviado mensajes, por ese apoyo, por los hermanos que de una forma desinteresada una vez deseaban salir corriendo para allá. Agradezco a todas esas personas. Por supuesto, no se podía. Agradezco a Dios por esas atenciones de cada uno de ustedes y sus oraciones. Por el hermano Fran, por el hermano Esteban, que salieron inmediatamente para allá, junto con el hermano Abel, junto con mi hijo Josué, con Ronnie Bonilla, con Alan. Por el extraordinario trabajo y apoyo, que no sé qué hubiera pasado, hermanos, porque en esos momentos uno, usted sabe, está en otro momento, se desconecta de otro momento. Lo llevaron al hospital y todo quedó ahí, como dicen, a la deriva. Pero el trabajo de Samuel fue demasiada bendición lo que él hizo con nosotros. Custodiar nuestras pertenencias.
hacerse cargo de todo lo que es los partes y toda la zona del accidente. Y después tener el amor para irse al hospital de Pérez Celedón a ver cómo estaban los demás hermanos. Agradezco el trabajo de él y de su esposa. No tenemos palabras. No hay una palabra que pueda expresar la gratitud que embarga mi corazón y la de los demás hermanos. No existe una palabra que abarque todo nuestro agradecimiento a Dios, a ustedes, a mi familia, a la familia de cada uno de nosotros, de los hermanos, al equipo de red de apoyo que tiene ahora la iglesia, que se ha portado extraordinariamente con todos nosotros. Gloria a Dios por este ministerio. Gracias a Dios, hermanos, somos una familia, como decía. Somos una gran familia. La vivimos de una manera sobrenatural. Hermanos, de una manera sobrenatural la hemos vivido, la hemos experimentado. El domingo pasado fue tan extraordinario. Tan extraordinario. Nunca en mi vida había sentido el amor, el cuidado. Ese cuidado que uno dice de Dios. De Dios tocando personas para cuidarnos, para atendernos. Una iglesia de Buenos Aires, después de que salimos del hospital, antes nos llamaron. Tenemos aquí un cuarto para ustedes. Queremos prepararle una cena. Una iglesia que no tengo la menor idea quiénes son, ni me conocen, ni yo les conozco. Y nos llevaron a este lugar, hermano. Nunca había sentido un amor tan fraterno. Esa es la comunidad cristiana. Ese es el amor de Dios. No podemos explicarlo de otra manera. Como una iglesia desinteresada nos abre las puertas. Vemos un grupo de jóvenes, vemos un grupo de señoras esperándonos para atendernos de la manera más amorosa. Yo he podido experimentar atendiendo a mi esposa de una manera tan preciosa. Dios se glorificó, hermanos. Dios se glorificó. Hermanos, amen a su familia. La familia es tan importante. La familia espiritual, amémonos unos a otros. Cuidémonos unos a otros con el amor del Señor. Las familias físicas son una gran bendición, hermanos. Yo no tengo palabras para agradecer más, hermanos. Mis hijos de una manera tan extraordinaria. Josué, Catherine, Cristina, de una manera tan bella. Yo sé que todas las familias de cada uno de los hermanos estuvieron con ellos. Yo sé que Dios va a sacar a Melissa adelante. Oremos mucho por ella para verla de nuevo aquí cantando. Oremos mucho por Carmen. Ella está muy golpeada, hermanos. No puede dormir. Tiene el omoplato quebrado, 3 costillas quebradas, una perforación en el pulmón. Y nada de eso tiene tratamiento quirúrgico. Solo el cuerpo lo puede regenerar. Oremos para que Dios haga que se regenere todo esto. Dios se glorificó. Disculpen el tiempo, pero hoy es un día para celebrar, para agradecer. Es un día para escuchar la palabra de Dios. No escatime el tiempo que nos pasemos hoy esta mañana, pero es un día para eso. Es un día para eso. Esta semana no hubiera sido este día tan glorioso. Usted lo sabe, desde el punto de vista humano no hubiera sido posible. Todos han dicho solo una palabra. Es un milagro. Claro que sí. Es un milagro. Tenemos un gran trabajo, hermanos, por delante.
no lo abandonemos por nada menos. Yo sé que Dios va a usar esto para seguir glorificándose entre nosotros y para enseñarnos una gran lección. Debemos orar. Debemos unirnos en oración. Porque, hermanos, el enemigo está sumamente furioso contra nosotros. Yo les dije eso. Reiteradamente lo he dicho. Él se levantará contra usted. Él se levantará contra esta iglesia. Él traerá cualquier tipo de desánimo con tal de frenar la obra del Señor. Es hermoso que el fin de semana pasado esta iglesia estaba en Atillo, en Buenos Aires, en Tronadora. El domingo estaba en Buenos Aires, en Tronadora y en el barrio La Promesa. ¿Usted cree que el enemigo está contento? No, él hará todo lo posible. Pero Dios está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Vale la pena. Vale la pena amar. No sé cuántos días, cuántos meses, cuántos años Dios me seguirá dando vida y me seguirá dando la oportunidad de ser su pastor. Pero yo quiero decirles que con mayor amor y que con mayor pasión seguiré sirviendo a Dios y a ustedes. Hermano Frank, vamos a orar. Amado Padre, esta mañana solamente podemos decirte, tu nombre sea alabado, glorificado y proclamado entre tu pueblo. Gracias, gracias, gracias Dios. Porque lo que tú hiciste, Señor, nos muestra que tú cumples tu promesa. Y nos muestra también, Señor, que la batalla que tenemos por delante no es nada fácil, pero que tú irás delante de nosotros como poderoso gigante, como dice tu santa palabra. Yo quiero agradecerte, Padre, por todo lo que tú has hecho, todo lo que tú harás. Quiero agradecerte por esta amada iglesia. Quiero agradecerte, Señor, por tu protección divina, por tu providencia. No estaba en tus planes. Anímanos, motívanos a seguir adelante, Señor. Señor, quita cualquier tipo de temor o desánimo que Satanás quiera involucrarnos o incluir el corazón de nosotros, Señor. Padre, tú eres un Dios poderoso que va delante de nosotros. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te glorifico. Y en el nombre de Jesús, Señor, pongo delante de ti en este momento a Melissa, para que tú, Señor, sigas extendiendo el milagro que iniciaste el domingo pasado sobre su cuerpo y traiga una pronta recuperación, Señor. Pon tu mano también sobre Carmen, Señor. Siga extendiendo el milagro en la vida de ella, Señor, en su cuerpo tan lastimado y tan golpeado. Tú sabes, Señor, que no ha podido ni siquiera dormir. Pon tu mano sobre ella, Señor. Pon tu mano sobre mi esposa también, que ha estado lastimada de su estómago, Señor. Y, Señor, sobre cada uno de los demás hermanos, que aunque estamos golpeados y maltratados, Señor, eso no es absolutamente nada después de haber visto lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén.
¿Todos dijimos? ¿Todos dijimos? Que Dios se glorifique, hermanos, en esto. ¿Y ahora qué predico yo? ¿Qué hago? El día de hoy, en principio, estaba predicando en un aniversario en otra iglesia. Y cuando Juan me dijo, Fran, necesito que predique el domingo, además de hacer los ajustes necesarios, fui a la Biblia a orar delante de Dios y Señor, que voy a predicar yo el domingo. No me imaginaba el cuadro, lo que iba a pasar hoy, pero sí sabía que iba a ser un tiempo difícil. Difícil en el sentido de la parte emocional, pero también de mucho gozo. Yo no sé usted, pero yo me siento muy gozoso. No puso eso Juan. Juan dijo ahí, tenemos un gran trabajo por delante, no lo abandonemos por nada menos, que lo dijo ahora. Pues vamos a empezar el mensaje, ¿está bien? ¿Está bien? ¿O quieren que terminemos? Yo quisiera que usted se ponga en pie. Y que lea conmigo a todo pulmón, hasta donde leen, lo que la Biblia dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Pueden tomar asiento. Ese es el mensaje de hoy, ya podemos irnos. Sí. Que ya que me recordó, ya se me había olvidado. En medio de todas las circunstancias, la iglesia sigue caminando. Eso fue lo que dijiste, Juan, que la iglesia sigue y seguimos. Así que les voy a pedir a todos los matrimonios que se pongan en pie. Les vamos a dar una invitación. Todos, si usted es casado, póngase en pie. Y los hermanos le van a entregar una invitación. Este sábado tenemos una actividad y quisiéramos invitarlo casi que personalmente. Si usted no está animado para venir, venga. Es un tiempo donde vamos a estar compartiendo juntos. Y si usted no quiere levantarse, no importa, después le vamos a dar el anuncio. Lo pueden tomar asiento los que ya recibieron su anuncio. ¿Por qué Romanos 8:28? ¿Quién escribió Romanos 8:28? Bueno, es Dios, pero ¿quién lo escribió humanamente? Saben, hay situaciones, circunstancias, problemas que llegan a nuestras vidas y yo no quisiera hoy, y no porque o más bien de manera intencional, yo no quisiera hacer referencias muy puntuales a lo que Juan Carlos ha dicho, al testimonio que los hermanos van a dar, porque es el testimonio que puntualmente ellos van a dar de su experiencia. Entonces no me voy a referir tanto a eso, pero si usted quisiera ver la historia de ellos con otras personas, como cuando dicen en las películas que cualquier coincidencia con la vida real es una, ¿cómo es? Cualquier similitud con la vida real es una mera coincidencia. Pues yo quisiera que usted lo fuera, mientras vamos viendo este mensaje, usted fuera pensando en su corazón todas estas cosas que hemos visto. Y como les digo, hay situaciones, circunstancias que llegan a nuestra vida y suceden aunque estemos haciendo lo correcto, aunque con todo el corazón estemos trabajando para el Señor. Y cuando las cosas pasan, pueden llegar algunas dudas, pueden llegar algunas preguntas lógicas, porque a mí Dios es justo pasándome por esta prueba cuando a otras personas no les pasa, que no andan haciendo la voluntad de Dios. Hay veces las personas se preguntan, ¿y qué estoy haciendo mal? Tal vez es que no estoy poniendo toda la diligencia necesaria, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia nos pone claramente en perspectiva que los caminos de Dios son insondables y que son mucho más altos que los nuestros. Dios anda en otro nivel totalmente. Esta mañana yo quisiera representar Romanos 8:28 con una historia de la Biblia también. Una historia de la vida real, como la que hemos visto hoy. Es una historia que sucedió con Pablo y que usted conoce también, con la historia de enfocar nuestro entendimiento en que Dios tiene propósitos superiores, en que nosotros no debemos fijarnos tanto en las cosas que nos suceden, sino pensar en que Dios no ha perdido el hilo de la trama. A él no se le cayó la partitura durante la sinfonía. Voy a ser breve. Solo les diré que Hechos capítulo 27, si usted lo tiene por ahí en sus Biblias, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Ok. En Hechos 27 narra la historia de esa tormenta perfecta que Pablo pasó.
un tremendo viaje de Pablo. No tenemos tiempo para detenernos, pero fue exactamente hoy, hace 2 años, prediqué eso, por algunas razones. Y cuando estaba buscando en la Biblia y orando, Señor, ¿qué quieres que enseñe yo este domingo, el martes, en mi tiempo devocional? ¿Qué quieres? Y cuando me llega ¿cómo se llama? El recordatorio de Facebook de que hace 2 años justamente había enseñado el pasaje que Dios hacía 1 minuto me había dicho que podía enseñar. Y entonces digo yo, ay Señor, eso es usted, no hay otra forma. Y aquí estamos, en el Hechos 27, Pablo pasó por una tormenta perfecta. Si usted conoce la historia, qué bueno, si no, solamente diremos que Pablo pasó por un viaje terrible. Desde el momento en que empezaron el viaje, Pablo les dijo, miren, no hagamos el viaje en estas circunstancias. Si lo hacemos en este tiempo y con este itinerario, vamos a tener pérdidas. Vamos a tener pérdidas humanas. Y Pablo no iba en un crucero, Pablo no iba en un viaje de 5 estrellas, Pablo iba preso, junto con otras 270 y algo de personas, en un viaje que les llevó por lugares increíbles. Y ahí ellos se toparon con un huracán categoría diablo, ¿verdad? No era nivel 1, 2, categoría diablo. Pasaron muchos días en oscuridad total. Ese es el viaje que ellos hicieron. Estaban en Jerusalén. Pablo estaba predicando. Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios al 100%, no al 100%, al 1000%. Y es apresado y entonces, en peligro de su vida, él argumenta los aspectos legales y dice, mire, pero yo soy ciudadano romano, lléveme a César. Y como apeló a César, ¿a usted quiere ir a César? Vamos a donde César. Y entonces empezó un viaje que empezó por acá, en Jerusalén, y que los llevó por todos estos sitios del mundo antiguo en barco. Y en este lugar, después de haber pasado por Creta, aquí en el medio del mar Mediterráneo, tuvieron una tormenta que Hechos 27 la narra, y algunos dicen que es una de las narraciones más exactas, más vivas, más hermosas y también más profundas acerca de lo que pasa en un momento de esos difíciles. No vieron el sol por muchos días. Dice la Biblia que perdieron toda esperanza y que no podían hacer absolutamente nada. Se entregaron a su suerte y la gente estaba desesperada, tiraron por la borda los amarres, los utensilios, empezaron a decir, bueno, tiremos a la gente al mar, ¿verdad? Ya cuando el barco chocó con un arrecife y se quebró. Imagínense usted la tormenta, imagínense una cosa difícil, no sé si a usted, pero una de las cosas que yo siempre pienso y que me da algún temor es el mar, ¿verdad? Y en un mar embravecido de esos durante muchos días, como les digo, sin ver el sol, mojados, con hambre y todavía esclavizados, amarrados, y algunos cuando se iban a tirar al agua les dicen los soldados romanos, ¿cómo se van a ir? Mejor los matamos aquí, ¿verdad? Antes de tirarlos al mar. Era un viaje tremendo, esos viajes que usted hubiera dicho, por nada del mundo. Chocan contra los arrecifes y se dan cuenta que están cerca de una isla diminuta de 240 kilómetros cuadrados que se llama Malta, que todavía existe, por supuesto. Y llegaron ahí como náufragos. Imagínense lo que es llegar como náufragos. Imagínense lo que es llegar después de una tormenta con peligro de vida. ¿Cómo llegó Pablo? El mensaje de hoy se llama Después de la tormenta, porque las tormentas pasan. Y después de la tormenta, así les gustaría que terminara este mensaje, que yo le llamara. Después de la tormenta viene la calma. ¿Alguien cree que eso es cierto? ¿Quiénes votan a favor? ¿Quiénes en contra? No sé cómo llamarle al mensaje, cómo terminarlo. Solo diré después de la tormenta. ¿Sabe? Después de cada tormenta no siempre viene la calma. Pero lo que sí es cierto es que después de cada tormenta podemos aprender lecciones, podemos visualizar oportunidades, podemos desafiar nuestra fe, podemos, como Juan nos ha estimulado hoy, retomar valor. Podemos tener acciones de gracias y decir, Dios, usted me sacó de esto. Y es aquí justamente, después de la tormenta, cuando esta enseñanza empieza. Hechos capítulo 28, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Pablo llega, dice la Biblia, que en lo que pudieron, agarrados de pedazos de madera, flotando, llegaron a Malta.
estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Otras versiones dicen, la gente que vivía allí fue muy amable. Otra versión dice, nos trataron con toda clase de atenciones. Otra versión dice, nos trataron con una humanidad poco común. Juan dijo, gracias a Dios por la iglesia que nos han estado cuidando. Hermanos, después de cada tempestad, todos necesitamos una malta, no una maximalta, sino una malta, ¿verdad? Por cierto, ¿todavía existen las maximaltas? Malta no es una bebida, sino al lugar donde debemos llegar en los momentos de crisis, después de la tormenta, buscando algo de calor. Malta es una pequeña isla de 246 kilómetros, está ubicada muy cerca de Sicilia y ha tenido una importancia estratégica en las guerras, porque de alguna manera fue ocupada por los cristianos en principio, después por los musulmanes. Durante la Primera Guerra Mundial fue un centro ahí importante para atacar a los aliados, etc. Los nazis la querían y en los años 60 y resto dejó de ser un protectorado británico para ser una nación independiente. Malta es una ciudad muy turística el día de hoy. Pero sabe, la historia de Malta, que es una historia interesante que usted la puede buscar, quedó marcada en la Biblia, quedó marcada en la historia y quedó marcada en la mente de las personas, porque durante 3 meses Pablo llegó por esas diosidades a ese lugar. Pablo estuvo ahí y en 3 meses la historia de Malta cambió. Y este texto me hace pensar, hermanos, a mí, en la actitud que usted y yo tenemos. Yo quisiera que usted se viera en este cuadro, con la gente con necesidad que llega a las playas de nuestra vida, con la gente que llega a nuestras iglesias, a nuestras familias, de haber pasado por tormentas, muchos de ellos con peligros de naufragar. Hay gente que llega a hablar con nosotros después de haber pasado noches oscuras. Hay gente que llega a la vida suya y a la mía cuando hay vientos fuertes de tempestades en sus vidas personales, en sus matrimonios. Hay gente que no ha visto el sol por muchos días, que no tienen esperanza. Hay gente que ha perdido toda esperanza de salir adelante. Hay gente que ha perdido todo, que en su viaje han tenido que tirar por la borda sus provisiones, lo han perdido todo materialmente, han tenido que tirar todo para poder sobrevivir. Hay gente que por malas decisiones ha tirado por la borda su relación matrimonial. Hay gente que de alguna manera también por malas decisiones ha perdido su trabajo, sus bienes materiales inclusive. Otros, como en el barco de Pablo, perdieron toda esperanza y no creen que haya ninguna posibilidad para solucionar su naufragio, su matrimonio destrozado, su vida familiar despedazada, su testimonio por el suelo, y dicen, no hay nada que hacer, aquí lo que queda es ahogarse y morirse. Otros simplemente llegan a la tierra, a la playa suya, a su puerto, después de nadar aferrados a pedazos de tablas que los tuvieron a flote durante la tormenta. Tal vez lo que los agarró, lo que los sostuvo vivos fue una oración, un versículo, el deseo de seguir adelante, porque ahí en medio de todas las tormentas se aferraron a que Dios está conmigo. Dios puede salvar mi vida, mi matrimonio. Pero lo cierto del caso es que no importa las circunstancias de las que he dicho, cualquiera que llegue, cualquiera que se adapte, lo cierto del caso es que la gente llega agotada, cansada y débil. Y cuando estamos así, porque nos podemos poner de los dos lados de la balanza, cuando estamos así, todos necesitamos ser tratados humanamente. ¿Amén? Todos necesitamos un poco de amor y de respeto. ¿Amén? ¿O no? Los malteses trataron a Pablo y a sus acompañantes humanamente. Un náufrago llega agotado, con frío, desprotegido y ocupará un trato especial. La Biblia dice que los trataron humanamente y sabe, humanamente significa compasivamente, piadosamente, con misericordia, con paciencia, que son las cosas que a veces no tenemos.
Cuando llegamos como náufragos, todos ocupamos también el calor de una fogata. Todos ocupamos que nos calienten el corazón. ¿Amén? ¿O usted es demasiado orgulloso para decir yo ocupo un abrazo de vez en cuando? ¿Nadie? Yo sí, yo ocupo un abrazo de vez en cuando. Estaba lloviendo, piense. Era una situación cómoda para los malteses. Los malteses estaban viendo la tormenta y de un pronto a otro están en su casa viendo hacia el mar, viendo la tormenta y ven ahí que viene un barco que se quiebra y unos náufragos que llegan y entonces ellos tienen que salir de su comodidad para ir a buscar leña, para ir a hacer un refugio para esas inesperadas visitas, para hacer una fogata, para darles el calor de un refugio que ellos tanto estaban necesitando. Hacer fuego, hacer una fogata, implica incomodarse, implica salir debajo de la lluvia, implica salir a destiempo, a deshorario, implica dejar lo que uno está haciendo para dar tiempo a otra persona, implican dejar la comodidad de las casas, de las cobijas, el cafecito que tal vez estaban tomando, no, ahí no tomaban café, pero lo que se estuvieran tomando, implica salir a mojarse, a buscar madera, a conseguir leña, a hacer fuego en esas circunstancias. Y no era una persona, habían más de 250 personas a las que estaban atendiendo en ese momento, buscando un refugio para hacer un lugar seguro. La pregunta esta mañana es, para todos nosotros, ¿cómo tratamos a las personas que llegan a nuestra vida pasando dificultades y problemas? ¿Cómo atendemos a todos aquellos que han pasado tormentas y naufragios en sus vidas personales, en sus vidas espirituales, en sus matrimonios, en sus relaciones de familia? ¿Cómo tratamos a aquel hermano que acaba de recibir una mala noticia sobre su salud, sobre la salud de un ser amado y que anda buscando un poco de calidez? Juan ya lo dijo, y como digo, no voy a referirme extensamente a esos temas, pero hay algunos puntuales, que el hermano Samuel había sido de gran ayuda en medio de la situación, atendiendo el tránsito de las aseguradoras, resguardando los bienes de los hermanos. Y aquí lo tengo anotado. Él también contactó a los hermanos de la primera iglesia bautista de Buenos Aires, que ya Juan lo dijo, cómo los atendieron. Yo no estuve ahí, usted sí. Pero ellos, ¿qué hicieron? Hicieron una fogata para el que estaba cansado, para el que estaba golpeado, para el que estaba sufriendo. A esos hermanos les debemos una acción de gracias cuando vayamos por allá, como iglesia. ¿Sabe, hermanos? Hay muchas formas de hacer fogatas para los náufragos. Un consejo, una llamada, sosteniéndolos en oración, un abrazo, una taza de comida caliente, como los hermanos de este ministerio han estado haciendo, llevando comida a las personas con necesidad. Y uno no puede imaginarse el impacto en la vida personal que tiene que alguien llegue a cuidarlo a ese nivel. Hacer una fogata es escuchar a otras personas. Hacer una fogata es simplemente estar ahí. Y si usted es como yo, hay veces no queremos pecar de metiches y no queremos ser excesivos en algunas cosas, pero hay veces somos demasiado tímidos en nuestra posibilidad de apoyo para otros. Y estaba pensando en esto, de que los malteses estaban atendiendo a personas desconocidas. No es lo mismo atender a un familiar que a una persona desconocida. No es lo mismo atender a un hermano de la iglesia a una persona desconocida. ¿Quiénes iban en ese bote? ¿Era un crucero de lujo? ¿Era gente de plata que les iban a dar una recompensa posteriormente? Todo lo contrario, eran presos. No eran gente de alta clase social, venían presos y custodios. Pero ellos no hicieron distinción en ese momento de necesidad. ¿Sabe, hermanos? Y pensando en otra vertiente, ahora que hemos pasado por esta alerta de huracán, que gracias al Señor ha pasado sin dejar daños tan grandes como se preveían. Pero yo siempre admiro, oro, agradezco y respeto a todas aquellas personas que en las emergencias arriesgan sus vidas por salvar la vida de otros, que ni los conocen ni esperan recibir nada a cambio. Y si sigues leyendo la historia, te darás cuenta que Pablo estuvo allí 3 meses. Y dice la Biblia que ellos también los honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de todas las cosas necesarias. Wow, hermanos, ellos fueron más allá.
porque usted puede sostener a una persona un día, pero 3 meses es un esfuerzo sostenido. Hay veces tenemos buenas iniciativas y yo me pongo en este barco, buenas ideas, buenas acciones, pero hay veces no somos duraderos, persistentes. Hay veces nos cansamos de apoyar, hay veces nos cansamos de ayudar, hay veces nos cansamos de orar, hay veces nos cansamos de acompañar, pero me siento muy solo, nadie me dice amén, ¿verdad? ¿Será que solo a mí me pasa y todos ustedes son perfectos? A veces me canso, o se cansan ustedes también, de ser herramientas imperfectas en manos de un Dios misericordioso. Y como les digo, yo tengo que reconocer que yo calzo en ese grupo. Pero en esta historia tan hermosa, no solamente los malteses fueron personas humanas y compasivas, que hicieron fogatas para Pablo. Versículos 13 y 15. Quiero que lo leamos. ¿Alguien puede leerme 28, 13 y 15? Porque en medio de las carreras de hoy me vine sin la Biblia, imagínense. Aquí la tengo casi toda, pero se me olvidó. Sí. Gracias, hermano. Entonces, todos necesitamos una Malta en nuestras vidas, pero también todos necesitamos la familia espiritual. Lo mencionó Juan, lo mencionó Esteban hoy, y creo que lo mencionamos todos. Los malteses los trataron humanamente, pero después de que ellos partieron, habían unos cristianos que ellos no conocían, pero que sabían que Pablo iba para Roma y que a Pablo le esperaba un tiempo muy difícil. Sabían que Pablo iba a ser juzgado, sabían que Pablo iba a tener un tiempo complicado, pero en ellos había un amor fraternal, un amor que no podemos explicar, que solamente podemos experimentar como hermanos en Cristo, como la familia de Dios. Antier y ayer estuve predicando en otra iglesia en un aniversario y no conozco a nadie, bueno, con excepción de su hermana Mayela, no conozco a nadie y sin embargo me hicieron sentir como en casa. Sin embargo sentí el amor del Señor en ellos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor mora en nosotros. Estos días difíciles Dios nos ha permitido y nos seguirá permitiendo fortalecer lazos en medio de la aflicción. Y qué bueno, hermanos, es tener una familia espiritual cuando pasamos por pruebas y por dificultades. Amén. Pablo iba prisionero, su futuro era incierto. Ya se había despedido en Troas de la gente, se había arrodillado con él, habían llorado, lo habían abrazado y dijeron, chao Pablo, ya no nos vemos. Sabían que no iban a volver. Cuando ellos llegaron aquí, a Puteoli, este es un puerto muy cerca de la bahía de Nápoles, les quedaba un camino a recorrer hasta Roma, 260 kilómetros aproximadamente. O sea, el viaje no era corto, todavía se quedaron una semana en Puteoli. Y después de eso, dice que aquí los esperaron unos hermanos en Cristo y los apoyaron. Dice que ellos siguieron caminando hasta el foro de Apio, que queda a 70 kilómetros de Roma. Y ahí había otro grupo esperándolos. 20 kilómetros más adelante, llegaron a las 3 tabernas, que no eran 3 bares que habían ahí, es que así se llama el lugar, 3 tabernas, ¿verdad? Y ahí también había otro grupo de hermanos, a 50 kilómetros de Roma. Y ellos iban, desde aquí, desde Puteoli, llegaron hasta el foro de Apio, donde está precisamente, si usted conoce algo de historia, la vía Apia. ¿Verdad? Ustedes recuerdan esta frase tan conocida que dice que todos los caminos llevan a Roma. Toda la interconexión de las vías en Roma se juntaba en la vía Apia, era la vía principal, era la principal avenida. Entonces, por esa avenida que todavía existe hoy, las calzadas, están bien hechas, no tienen huecos, ¿verdad? Todavía hoy se pueden usar, ahí estaba. Y entonces a los lados estaba el foro de Apio. El foro de Apio era un mercado donde los cristianos llegaron. Y yo, pensando en este mensaje, me imaginaba a Pablo, me imaginaba a todos los presos, probablemente encadenados o ahí todos a pie. Y ahí donde ellos iban llegando, vieron que hay un pequeño grupo. Pablo, sí, yo soy Pablo. Hasta ahora lo conocían. Y entonces esa gente oró con él. Esa gente estuvo con él en ese momento.
estos 3 grupos de hermanos se organizaron para recibir a Pablo. Yo cuando leía esto, sinceramente, antes, siempre pensaba que era un solo lugar, que aquí estaba el foro de Apio y al frente quedaban las 3 tabernas, donde ellos iban después del mercado, ¿verdad? Eso es lo que yo creía. Pero no. Y qué interesante, hermanos. Estamos hablando de Pablo, el mensajero del Señor, al que Dios le reveló el misterio de la iglesia, el mejor teólogo de la iglesia cristiana, el hombre que tenía como visión y como misión conocer más del Señor y predicárselo a la mayor cantidad de personas posible. La persona que nosotros no tendríamos la posibilidad de compararnos en nada a Él. Y dice la Biblia que al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Pablo necesitaba cobrar aliento. Y si Pablo necesitaba cobrar aliento, ¿cuánto no nosotros, hermanos? Si Pablo ocupaba un abrazo, ¿cuánto más nosotros? Las circunstancias no han cambiado mucho para Pablo. Iba preso, después de todo ese desastre de viaje, iba a enfrentar un juicio, probablemente la cárcel y la muerte eran sus opciones. Había experimentado un viaje larguísimo, lleno de infortunios, pero en medio de tanta cosa, Pablo cobró aliento. Aliento es infundir ánimo, energía a una persona cuando está en una dificultad para que prosiga en la lucha o en la tarea. Y por eso Pablo, siendo conocedor de estas cosas de primera mano, Dios lo usó para escribir 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Le agradezco que lo lea conmigo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, muchas veces no podemos cambiar las circunstancias, las condiciones. Probablemente si usted le ha pasado, hay gente que viene a usted con una dificultad y usted dice, ¿y aquí qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo soluciono yo este dictamen médico? ¿Cómo soluciono yo este accidente que sucedió? ¿Cómo soluciono yo este lío económico, personal? ¿Cómo lo soluciono? Probablemente no podemos hacer muchas veces nada o podemos hacer poco en términos humanos, pero podemos orar, podemos acompañar, podemos participar, porque hay veces también nos limitamos mucho. No puedo, yo voy a orar por usted, pero sí podemos hacer mucho más que eso. Pero Dios nos puede usar para consolar a otros. Yo diría, resumiendo, y ya voy a terminar la primera parte del mensaje, que los malteses fueron buenos samaritanos y los cristianos de Italia fueron buenos hermanos. Hasta aquí hemos visto lo que podemos hacer cuando los sobrevivientes llegan a nuestras costas. Pero yo quisiera que ahora cambiáramos la moneda y le diéramos vuelta y pensáramos en Pablo para entender lo que nosotros, como náufragos, como golpeados, como pasando por la tormenta, podemos hacer cuando Dios nos ha permitido ser sobrevivientes. Porque no solo se trata de recibir. Pablo es un damnificado, es un lastimado, es un náufrago, pero acá yo quiero que reflexionemos en algunas cosas. Porque después de la tormenta, usted y yo podemos seguir siendo útiles. ¿Amén? Amén. Versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Otra vez, alguien que me lo lea. 28:3. ¿Nadie lo tiene? Pablo está en medio del frío, agotado, cansado, y ve que están echando la fogata, pero él es un líder, es una persona que no puede quedarse quieto viendo las necesidades, y ve un poco de madera y dice, yo voy a ayudar, yo tengo que también participar del problema. Y entonces va y toma unos leños ahí para echarlos, y en medio de esos leños hay una víbora que se le queda prendida de su mano. ¿Le suena algo parecido? Y aquí tenemos una lección práctica tremenda, ¿verdad? Hay muchas lecciones prácticas. Lo primero es que cuando usted se quiere ensuciar las manos para participar, para ayudar, para ser parte de la solución, siempre va a haber víboras que saltan.
téngalo claro, siempre va a pasar. Por otro lado, por otro lado, las víboras, la palabra víbora es una palabra griega, y en todo caso el término víbora por sí mismo lo dice. Las víboras, áspides o animales viperinos son aquella parte de la familia de las serpientes que son famosas por su veneno. O sea, ahí no era una serpiente que no fuera venenosa, sino una serpiente venenosa, totalmente. Hermanos, muy a menudo las personas mordidas por este tipo de serpientes, ya ellos sabían, por estas víboras, que se le hinchaba toda la cara, se le hinchaba el cuello, y en pocos minutos la persona empezaba a padecer de asfixia y moría de una agonía terrible. El corazón, las vías respiratorias explotaban y la gente pasaba unos momentos muy difíciles. Y entonces eso explica por qué cuando la gente vio a Pablo que tenía la víbora prendida porque ella se había quedado pegada con sus colmillos ahí clavados, echando el veneno, y Pablo empezaba a quitarle, ellos empezaban a decir, este se va a morir. Los isleños de ahí de Malta se quedaron observando la escena con cámara lenta, esperando en que Pablo se muriera. Y ahí seguramente Pablo, sangrando, tiró el reptil a las brasas del fuego donde murió. Y claro que hay muchas enseñanzas. Y ahí hay algunos expertos en el versículo 4 que empiezan a dar opiniones. ¿Qué decía ahí en el versículo 4? Que algunos, ¿qué? Dice, ayúdenme, porfa. Es que no oigo. Este hombre está salado, este hombre está mal. Miren, este hombre debe ser alguien maldito, por Dios, todo le sale mal. Viene preso, sale una tormenta terrible, cae náufrago y ahora lo muerde una serpiente. Con la víbora colgada en su mano, no dice la Biblia que la gente se le tiró encima para ver cómo se la quitaba, sino como ahora cuando pasa algo, la gente en lugar de ayudar saca los teléfonos y empieza a grabar. Y ahí empezaban a decir ellos, ay, seguro se va a morir, y seguro alguien decía, le doy 2 minutos, y el otro, no, yo le doy 3 minutos, a ver quién, ¿verdad? Y la gente estaba paralizada, y Pablo ahí con la víbora colgando en la mano. Hermanos, hay algunas aplicaciones prácticas que hacer, y por supuesto que la víbora siempre representa los ataques del enemigo a nuestras vidas, los ataques de Satanás. Unos años antes Jesús había dicho que los que le siguieran, que sus apóstoles, entre las señales de apóstol decía, tomarán en sus manos ¿qué? Serpientes, y si vienen cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces aquí ellos podían de pronto a otro, primero decían que era un maldito y después dijeron, este es un Dios, y empezaron a adorarlo. Porque la serpiente no había podido con él, porque no había podido morir a pesar de haber sido picado o mordido por una serpiente. Por cierto, picadura y mordedura para una víbora funciona igual. Así que yo creí que se usaba solamente mordedura, pero se usan las dos cosas. Hay otra parte simbólica. Por supuesto que aquí vemos a Satanás actuando. Juan decía ahora, el diablo no está tranquilo y con que hagamos la voluntad de Dios, por supuesto. Y dice la Biblia, hablando de la serpiente antigua, que será echada en un lago de fuego y donde nunca más será el acusador de los hermanos. Y dice Romanos capítulo 16 versículo 20 que en breve Satanás será aplastado bajo los pies del Señor. Así que estamos esperando que la víbora caiga en el fuego. Pero hermanos, ahora estos que estaban ahí, que decían que era un salado, maldito, homicida, ahora dicen, este es Dios. Y entonces Pablo dice, yo soy un hombre con cualquier otro, en otras palabras, denle gloria a Dios. Y yo digo que nosotros podemos ser útiles, hermanos, cuando somos sensibles a las necesidades de los demás. Pablo observó en los versículos 7 y 8 que había un hombre que se llama Pluvio, que lo invitó a su casa. Ustedes lo pueden leer ahí en sus Biblias. Pluvio lo invitó a su casa, estuvo 3 días. Y cuando Pluvio, que era un hombre adinerado de la isla, lo tenía en su casa, Pablo se dio cuenta que el papá de Pluvio estaba muy enfermo. Y dice la Biblia que entonces Pablo entró al cuarto, oró por él y fue sano. Y habiendo sido sano, la noticia se divulgó por todo lado y empezaron a llegar los malteses al hospital de Pablo y empezó a sanar a todo el mundo.
Y por eso Pablo estuvo ahí 3 meses, estuvo 3 meses sanando personas. Pero Pablo, hermano, fue sensible a las necesidades en medio de las circunstancias difíciles. Dice la Biblia que él entró, le vio, oró, le impuso las manos y le sanó. Pablo estaba en la casa de un hombre rico. Pablo sabía que venían días duros. Pablo sabía que ya no iba a volver a comer pollo, ni langosta, ni nada de esas cosas. Podía tirarse estos días, como decimos aquí nosotros, tirarse en la rico, en la playa, en un hotel 5 estrellas, en la casa de Pluvio, comiendo bien, bronceándose, porque iban a tocar unos días duros en Roma. Pero en cambio, Pablo entiende que hay una necesidad en ese lugar, que en esa casa hay una persona enferma, y él decide aprovechar su tiempo porque los días son malos. Hermanos, hay veces siempre estamos del lado del náufrago que necesita ayuda. Y cuando nos ponemos de ese lado, no vemos que al frente de nosotros hay un montón de oportunidades para servir. Y yo agradezco a Dios por todos aquellos que en medio de sus necesidades, limitaciones y problemas, se preocupan por las necesidades de otras personas y participan. Porque eso muestra el corazón que ellos tienen. Pablo no se quedó lamiéndose las heridas, sino que decidió ser un canal del amor de Dios y de su misericordia. Contaba Samuel, y no sé si Juan sabe esta parte de la historia, pero nos contaba ahí en el hospital de Pérez Celedón, que cuando los hermanos ya estaban siendo atendidos, etcétera, él vio en medio de todas las piñas que estaban ahí, unos tratados de la iglesia, los tratados de la iglesia Manuel que los hermanos llevaban, y Samuel dijo, ¿cómo se van a quedar estos tratados aquí? Y los recogió, y cuando los recogió, dice, también pueden ser útiles para la gente, y entonces empezó a darle tratados a los oficiales de tránsito, empezó a darle tratados a la gente de la seguridad, empezó a darle tratados a los que llegaron a observar, y les decía, estas personas que estaban aquí en este accidente andaban repartiendo este mensaje, así que yo quiero que se cumpla lo que ellos andaban haciendo, y les dio un tratado. Y entonces uno de los oficiales de tránsito, ¿conocías esa historia? No. Uno de los oficiales de tránsito era alguien que Samuel había conocido, al que Samuel había testificado, y que le dijo, sí, llegué un día a mi casa, y se le empezó a esconder. Pero ahora se lo encontró ahí y no tenía quite. Y entonces Samuel le dijo, vea, aquí tiene un tratado. Yo lo estaba buscando, pero vean las circunstancias en las que Dios nos pone. ¿Sabe qué? Dios lo está llamando, busque a Dios. Amén. Dios hace las cosas de esa manera. Lo que sucede luego nos muestra todo este infortunio de Pablo con un propósito. Dice la Biblia que estuvieron ahí 3 meses y que todas esas personas llegaron y fueron sanas. Y no creo que Pablo solamente haya sido un doctor, un sanador, que haya puesto una camilla atendiendo personas. Por supuesto que su interés era predicarles el evangelio. Dios usó todas estas circunstancias para un propósito superior. Muchas personas fueron sanadas de modo milagroso en el nombre de Jesús. Al Jesús al que Pablo servía y predicaba. Cuentan los comentaristas, eso no está en la Biblia, de que después de la visita de Pablo en Malta se fundó una iglesia en ese lugar. ¿Sabe dónde? En la casa de Pluvio. ¿Y sabe quién fue el pastor de esa iglesia? Pluvio. Eso dicen los comentaristas. Han pasado 2000 años y Malta, como todo el mundo antiguo, inclusive donde los cristianos estuvieron y todo, y ahora ya no hay ni cristianos, pero Malta sigue teniendo algunas cosas interesantes. Después de aquellos 3 meses que Pablo estuvo, esa isla tiene todavía el impacto del cristianismo. Si usted algún día puede ir a Malta, no sé, pero si quiere ir, bueno, ahí está que Pablo estuvo ahí, ¿verdad? Yo tenía los versículos acá, pero ya lo vimos. Usted busca en en Google, perdonen. En Malta hay 365 iglesias en un lugar muy pequeñito. Y entonces hay gente que dice, usted tiene una iglesia para ir todos los días del año. Por supuesto que no son iglesias cristianas, sino cristianismo en general, ¿verdad? Muchas iglesias católicas, algunas cristianas. Y por más de 1000 años ha existido una orden de los católicos que se llama los Caballeros de Malta, ¿la han escuchado? Y esa orden tiene como norma los caballeros hospitalarios. ¿Y sabe por qué? Porque por supuesto se basa en el ejemplo que los malteses tuvieron 2000 años antes. ¿Qué les digo, hermanos? Donde quiera que nosotros nos encontremos,
no perdemos la condición de ser hijos de Dios. Donde quiera que estemos pasando circunstancias difíciles, no perdemos la condición de ser siervos de Dios. Así que, como dijo Juan, manos a la obra para hacer el trabajo, manos a la obra para hacer fogatas para otras personas. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Termino con esto, le pedí permiso a Juan para hacer esto. El martes en la mañana, que estaba hablando con Juan, él me puso un mensaje ahí. Y el mensaje de Juan era este. Bueno, perdón, esa es otra cosa que ya voy. Eso es lo que me puso que iba a venir al desayuno, el matrimonio, no, mentira. Ahí está Juan y Ciña antitos de que pasara el accidente. Y Juan dijo ese día, en ese chat, esta mañana le decía a Ciña, hoy es martes, en términos humanos en la iglesia será el funeral de nosotros o de alguno de los hermanos. Pero en términos divinos, los propósitos de Dios determinó han sido otros. Por lo tanto, toda la gloria le pertenece a Él. Ciña y yo estamos agradecidos y motivados a servirle aún mucho más. ¿Cómo no vamos nosotros a servir al Señor también? ¿Cómo no vamos a entender que más allá de nuestras circunstancias hay un Dios que gobierna en los cielos y que merece toda la honra y toda la gloria? Vamos a orar. Yo creo que las enseñanzas hoy han sido las mismas, desde la vida práctica y real con lo que le pasó a Juan y a sus hermanos que andaban allá, con lo que hemos visto en la Biblia, que es como la otra parte de la actitud de Pablo. Y yo no sé cuál sea su situación o en qué se identifica usted. Tal vez usted se siente hoy como un náufrago sin esperanza, pues sepa que usted puede encontrar en Jesús una Malta, un lugar donde puede ser recibido. Piense también de que si usted está recibiendo en la playa de su vida personas con problemas y dificultades, usted puede ser útil para poder calentarles, para poder calentar su corazón. Piense también que hay que dar gracias a Dios por la familia de Dios y porque la familia de Dios en medio de las dificultades, aun cuando vamos hacia caminos difíciles y tortuosos, están ahí para animarnos el corazón. Y si alguna de estas cosas no le da a usted el motivo para ponerse en pie y agradecer, pues no sé qué lo hará. Pero yo quiero pedirle que se ponga en pie y agradezcamos a Dios esta mañana. Padre, esta mañana no quisiéramos ser redundantes, porque la obra usted la hace en los corazones de las personas. Y es usted el que tiene el convencimiento y su palabra, que es más cortante que toda espada de filos, la que penetra hasta partir el alma, la que diseña los pensamientos, las intenciones del corazón. Así que esta mañana, Señor, vea nuestros corazones, vea la vida de cada uno de mis hermanos con sus diferentes problemas y dificultades. Sé que hay algunos aquí que están como ese náufrago de Pablo, lastimados, golpeados, apenas sobreviviendo, que necesitan llegar a un puerto seguro y encontrar ánimo, calorcito en algunas personas. Yo te pido que si usted nos pone en el camino a las personas, que podamos ser útiles para ti, Señor. Que podamos entender que hay muchas personas que están con mayores necesidades que nosotros. Que tal vez nosotros estemos en la tormenta, pero en nuestra casa, pero hay gente que está en el mar llegando a la playa y que debemos ayudarles. Y Señor, también yo quiero agradecerte por la iglesia de Cristo. Yo te quiero agradecerte por todos aquellos hermanos que hace 2000 años salieron de sus casas y fueron a recibir a Pablo. Ni lo conocían, pero fueron a recibirlo porque Pablo necesitaba cobrar ánimo. Gracias por los hermanos que esta semana han salido de sus casas para poder hacer cobrar ánimo a nuestros hermanos lastimados y enfermos, dolidos con sus situaciones, Señor. Y gracias porque no es solo ahora es un caso más extremo, pero esta iglesia, Señor, siempre tú has puesto personas para poder ayudar, consolar, edificar, exhortar, motivar a otros a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a vernos a nosotros, no como en el problema, sino siendo parte de la solución de la vida de las personas, Señor. Ayúdanos a ser útiles, a quitar el foco de la desgracia de nosotros y ponerlo en la gracia tuya para beneficio de los demás. Que usted lo haga así y no dejamos de agradecerte lo que has hecho con nuestros hermanos estos días. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya nos vamos, pero solo decirles que atrás tenemos los tickets para el tema de matrimonios.